El agua seguía corriendo cuando ella lo dijo. Si quieres venir a visitarme, primero lavarás los platos. Sofía no se rió. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Simplemente lo soltó así, como si fuera algo normal de decirle a alguien parado en el fregadero con las manos arrugadas y jabón en las mangas. Andrés se rió entre dientes. No fue una gran carcajada, solo ese sonido bajo e incómodo que hace cuando sabe que Sofía ha cruzado una línea, pero no se atreve a decirlo. No los miré a ninguno de los dos. Mi mano siguió fregando el mismo plato en círculos hasta que el movimiento se sintió absurdo. La esponja se resbaló y cayó con un golpe en el lavabo. Cerré el grifo. Disculpen, dije manteniendo mi tono nivelado. Necesito ir al baño. Salí de la cocina y caminé por el pasillo. Me sabía de memoria el que pinté cuando compraron esta casa por primera vez. El ribete beige que retoqué antes del baby shower todavía se veía fresco. Entré al baño de invitados, cerré la puerta y me senté en el inodoro cerrado. No lloré. Ni siquiera parpadeé durante un buen rato. Mi reflejo en el espejo era plano. Una mujer de unos 60 años, que parecía mayor de lo que estaba esta mañana. Mis mangas estaban mojadas. Me dolía la espalda. Había pelado verduras, puesto la mesa, limpiado la estufa después de que Sofía quemara el glaseado de arándanos. Ni una sola vez me había sentado. Y ella todavía pensaba que vine aquí por comida, por compañía, por aprobación. No vine porque pensé que me querían. Pensé que importaba. Abrí mi cartera sobre mi regazo y saqué mi teléfono. La aplicación de la aerolínea seguía en mi pantalla de inicio. No la había usado desde el funeral de Ricardo, mi esposo. Toqué y busqué vuelos. Solo ida. Salida mañana por la mañana. Destino Phoenix. Confirmé la reserva incluso antes de tirar de la cadena. De vuelta en el pasillo, me puse el abrigo. Mis llaves ya estaban en mi mano. Le dije a Andrés que no me sentía bien, que llamaría por la mañana. Sofía no levantó la vista. Afuera, el aire frío me golpeó las mejillas. Caminé hacia mi coche, encendí el motor y vi cómo la luz del porche se atenuaba detrás de mí. Me fui antes del amanecer. La casa todavía estaba oscura, tranquila, la clase de quietud que solía ser reconfortante. Esta vez, se sentía como un vacío. No dejé una nota. No dejé comida en la nevera. Ni siquiera enjuagué la última taza de café, simplemente la dejé en el mostrador, todavía medio llena. El paño de cocina en el fregadero estaba húmedo, retorcido, tal como lo habían dejado mis manos la noche anterior. En el aeropuerto, no facturé una maleta. Un equipaje de mano, un abrigo. Le dije a la agente de la aerolínea que no necesitaba un vuelo de regreso. Ella no preguntó por qué. Mientras el avión despegaba, miré los tejados cubiertos de escarcha y me pregunté cuánto tiempo tardarían en notar que me había ido. ¿Asumiría Sofía que estaba siendo dramática? ¿Fingiría Andrés que no entendía? Había pasado años arreglando las cosas por ellos, cuidando a los niños en el último minuto, conduciendo 3 horas para vigilar a sus hijos por una emergencia de fin de semana, firmando un cheque cuando dijeron que les faltaba para el préstamo del coche, ayudando a repintar los gabinetes de su cocina porque a Sofía no le gustaba el azul, a pesar de que yo lo había elegido. Y aún así, yo era desechable. Una conveniencia. Nunca la invitada, siempre el personal de apoyo. Cuando Andrés compró la casa, les envié un cheque de $10,000. Un regalo, lo llamé. Él me había abrazado ese día fuerte, real. No había sentido esa clase de cercanía desde que era un adolescente. Me aferré a eso durante años, como si todavía significara algo, como si todavía existiera bajo el silencio. Pero no era así. En algún lugar entre las vacaciones y las visitas al hospital, me convertí en ruido de fondo, útil cuando se necesitaba, olvidada cuando no. El avión pasó por una ligera turbulencia. La mujer a mi lado agarró el reposabrazos, asustada. Yo no me inmuté. Estaba acostumbrada a los baches. Para cuando aterrizamos en Phoenix el sol estaba alto, lo suficientemente brillante como para hacerme entrecerrar los ojos. No me sentía más ligera. Todavía no. Pero me sentía distante.
Y por ahora, la distancia era suficiente. En la recogida de equipaje, me senté en un banco y le envié un mensaje de texto a una persona, mi abogada. La carpeta todavía estaba en mi bolso, cerrada entre suéteres y zapatos. El alquiler era simple, pero era mío por el mes. Sin desorden, sin fotos familiares enmarcadas mirándome desde las paredes. Sin ruido excepto el ventilador de techo que hacía clic a tiempo con mi respiración. Desempaqué lentamente un suéter a la vez, no porque tuviera muchas cosas, sino porque no sabía qué venía después. Había huido, pero no había planeado el aterrizaje. En el fondo de mi maleta estaba la carpeta. Mi esposo Ricardo la llamó nuestra carpeta de paz. Él la había etiquetado con tinta negra en negrita antes de su segundo procedimiento cardíaco. Solo por si acaso, dijo, pero él siempre era el que estaba preparado. Nunca había querido abrirla sin él sentado a mi lado. Primero preparé café. Una taza, no una segunda, nadie a quien preguntarle si quería crema. Me senté en la mesa del comedor y abrí la carpeta como si estuviera desprecintando una confesión. La primera página era nuestro testamento. Mi nombre, su nombre y luego el de Andrés impreso pulcramente en la sección 3. Sofía había sido añadida más tarde, después de la boda. Recuerdo la conversación, breve, sin emociones. Es solo papeleo, había dicho mi esposo. Mantiene las cosas sencillas. Pero recordé lo mucho que Sofía sonrió cuando firmó la copia del testigo. Con qué rapidez la había guardado en su bolso antes de que yo tuviera la oportunidad de releerla. Luego venía la escritura de la casa. Mi nombre solo ahora. Luego los documentos fiduciarios. Ahí estaba de nuevo. El nombre de Andrés. El nombre de Sofía. La suposición predeterminada de que la familia significaba inclusión automática. Mi bolígrafo dudó sobre esa cláusula. Saqué un marcador amarillo y marqué las líneas que mencionaban a los fideicomisarios sucesores, beneficiarios y designaciones contingentes. No tomé una decisión, todavía no, pero necesitaba ver con claridad. Necesitaba recordarme a mí misma quién había sido escrito por amor y quién simplemente había sido insertado por costumbre. Cerré la carpeta y me recosté en mi silla. El café se había enfriado. Lo terminé de todos modos. Afuera pasó un coche. Nadie que conociera. Nadie esperándome. Por primera vez en años, yo era una mujer sin una tarea. A la mañana siguiente llegó un mensaje de texto de Sofía. El texto llegó a las 10:17 de la mañana. ¿En serio que no vienes? No. Hola. No. ¿Estás bien? Solo esa pregunta tajante y plana, saturada de molestia, no de preocupación. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de bloquearla sin responder. Mi teléfono hizo un pequeño golpe en la mesa cuando lo dejé. Sorbeé mi café lentamente y observé cómo el vapor se desviaba hacia un lado. Una parte de mí esperaba un segundo mensaje, una llamada, incluso un seguimiento de Andrés. No llegó nada. Solo ese pequeño pinchazo como si le hubiera incomodado sus vacaciones al retirarme. Al mediodía, no podía quedarme quieta. Me puse el abrigo y caminé hacia la franja de tiendas cerca del alquiler. No hacía frío como en casa, pero mantuve las manos en los bolsillos de todos modos. Pasé por 2 cafeterías, una galería cerrada y una floristería polvorienta antes de divisar la librería. Adentro el aire olía a papel viejo y tiempo olvidado. Vagué sin propósito hasta que mis dedos aterrizaron en una novela que había querido leer hace 5 años. La compré sin abrir la cubierta. De vuelta en la acera, no me dirigí a casa. Seguí caminando hasta que encontré un pequeño edificio beige con un cartel de notario público colgado a medias de una ventana. Adentro, la recepcionista preguntó si necesitaba que se presenciara una firma. Dije, no, solo un sello de notario y un rincón tranquilo. Ella me señaló una sala lateral con una mesa de metal y un bolígrafo atado a una cadena. Saqué la carpeta de paz, pasé a la página del fideicomiso y marqué una nota adhesiva con 2 palabras, revisar orden. Luego llamé a mi abogada en Oregón, Marlene Rusk. Saltó el buzón de voz. Soy Elena, solicito una revisión formal de mis documentos fiduciarios. Por favor, devuélvame la llamada. Colgué antes de poder dudar de mí misma.
De vuelta en el alquiler, me senté con el libro en mi regazo, pero no lo abrí. Miré el mensaje sin abrir en mi teléfono. Sabía que Sofía no me estaba esperando. Estaba esperando volver a sentirse en control. Dejé el teléfono en silencio y fui a hacer otra taza de café. No planeaba escribirlo todo. Simplemente sucedió un punto a la vez, garabateado en el margen de una lista de compras que había comenzado y abandonado en el mostrador de la cocina. Me senté con una hoja de papel limpia y comencé de nuevo. No porque necesitara pruebas. No porque quisiera sumar favores como si fueran deudas. Solo necesitaba verlo, saber que no había imaginado el desequilibrio. Marzo de 2017. Pagué el alquiler de emergencia de Andrés cuando Sofía perdió su trabajo. Junio de 2018. Cancelé el crucero de aniversario para cuidar a los niños durante 4 días. Agosto de 2019. Envié $4,000 para reparaciones de coche, nunca me los devolvieron. Diciembre de 2020. Cosí disfraces hechos a mano para la obra escolar, sin mención al recogerlos. Abril de 2021. Avalé su remodelación de cocina, pagué la factura final cuando les faltó. Enero de 2022. Envié regalos de cumpleaños a los 3 niños. Ningún acuse de recibo. Hice una pausa y miré por la ventana. El sol golpeaba las paredes de estuco al otro lado de la calle como si estuvieran hechas de latón. Volví a coger el bolígrafo. Julio de 2022. Cuidé a los niños durante su viaje a Hawái. Pasé mi 65 cumpleaños sola en su sala de estar. Sin tarjeta. Mi letra se mantuvo firme. Eso me sorprendió. No había temblor ni calor en mi pecho, solo la tranquila comprensión de que yo nunca había llevado la cuenta, pero ellos nunca habían mantenido la memoria. Había sido consistente, servicial, amable y a cambio había sido tolerada, manejada, a veces ignorada, siempre esperada. Cuando mi esposo Ricardo falleció, Sofía envió un mensaje de texto de una línea. Estamos pensando en ti. Eso fue todo. Sin llamada, sin visita, sin flores. La lista se hizo más larga de lo que esperaba. No sabía cuánto había dado hasta que lo expuse claramente, hasta que vi el contorno de una mujer que había sido generosa hasta el punto de la anulación. Doblé la página y la deslicé en la carpeta de paz detrás de los documentos fiduciarios. No porque fuera legal, sino porque era real. Más tarde esa noche, caminé hasta el buzón y envié algo pequeño que hablaría más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir en voz alta. Lo envié justo después del mediodía del 3 de enero. Un sobre acolchado simple. Sin dirección de remitente, solo el nombre de Sofía y la dirección de su casa impresos pulcramente en el frente. Dentro coloqué una única copia redactada del documento fiduciario, la página donde sus nombres habían estado una vez rodeados en amarillo. Taché todo lo demás. En el frente del paquete pegué una pequeña nota rosa, bajo revisión. Sin saludo, sin explicación, nada más. Lo dejé caer en el buzón fuera de la tienda de UPS, luego caminé de regreso por la calle como si acabara de enviar una factura. Y de alguna manera, lo había hecho no por dinero sino por atención, por comprensión, por consecuencia. A la hora de la cena, el teléfono sonó 2 veces. Ambas llamadas de Sofía. Dejé que fueran al buzón de voz. No los revisé. Ni siquiera me inmuté cuando la pantalla se iluminó una tercera vez. Esta vez, un mensaje. Necesitamos hablar. Estás reaccionando de forma exagerada. Reaccionando de forma exagerada después de todo lo que había hecho. Después de cada cumpleaños perdido, cada día festivo. Cada acto de bondad a medias que había sido doblado en silencio. Fue esa palabra, reaccionando de forma exagerada, la que hizo que algo dentro de mí se asentara. No estaba enojada. No estaba rota. Había terminado. Apagué el timbre y coloqué el teléfono boca abajo. Luego me serví otra taza de café y me senté en el pequeño patio, viendo cómo la puesta de sol caía baja sobre la línea de cactus. El cielo estaba espolvoreado de color, ceniza rosa, oro pálido. No me pedía nada. Por una vez no sentí que tenía que ser útil para merecer la vista. Adentro encendí una vela. No para una vigilia, no por simbolismo, solo porque me gustaba el olor. Cogí la novela que había comprado y leí 5 páginas sin distracción.
El teléfono no volvió a sonar. La quietud se sentía ganada. Más tarde abrí la carpeta y quité la nota adhesiva. La reemplacé con una instrucción firmada para mi abogada, proceder con la enmienda completa. Por la mañana, lo enviaría por fax. Por ahora observé cómo el último rayo de sol se plegaba en la oscuridad y dejé que el silencio hablara por mí. El mensaje llegó a las 8:42 de la mañana. Podrías haber dicho algo. Sin puntuación, sin disculpa, solo esa frase cansada, como si el problema fuera mi incapacidad para hablar, no su incapacidad para escuchar. Lo miré fijamente durante un rato. Luego dejé que el teléfono se oscureciera en mi mano. Andrés siempre lo había sabido. Sabía la forma en que Sofía desestimaba mi cocina, ponía los ojos en blanco cuando contaba historias, llamaba a mis suéteres un poco mucho delante de los invitados. Vio la forma en que ella se daba la vuelta cuando ofrecía ayuda, como sonreía demasiado tensa cuando traía regalos, y nunca dijo una palabra. La peor parte fue que lo había disculpado. Me dije a mí misma que estaba atrapado en el medio, que no quería armar un alboroto, que nos amaba a las dos y estaba tratando de mantener la paz. Pero la paz que requiere silencio es solo rendición disfrazada. Recordé el día de Acción de Gracias que Sofía me había pedido que trajera un pastel, luego sirvió un pastel comprado en la tienda en su lugar. Deslizó el mío en la nevera sin decir una palabra. Vi a Andrés observando desde el otro lado de la habitación. Me miró directamente, luego desvió la mirada. No dijo nada. La Navidad que ella hizo una broma sobre mis bufandas. Quizás los niños puedan usarlas para jugar. Vi su boca temblar como si fuera a decir algo, pero todo lo que salió fue una risa incómoda. Esa risa fue permiso. Y cuando recogí la mesa mientras Sofía se sentaba a revisar su teléfono. Cuando doblé la ropa que dejó en la secadora. Cuando me ofrecí a ayudar y fui rechazada como si fuera un estorbo. Él observó cada vez. Y eligió el silencio. Así que no, Andrés. No simplemente dije algo. Dije todo con mis manos y mi tiempo y mi dinero. Y tú lo escuchaste. Simplemente nunca respondiste. No respondí a su mensaje. En cambio, abrí el sobre de mi abogada que había llegado esa mañana. Dentro, nuevo papeleo, limpio y actualizado. Su nombre se había ido. También el de ella. Esa tarde caminé hasta la oficina de correos de nuevo, esta vez con 2 cartas en la mano. La oficina estaba metida entre un dentista y un servicio de impuestos. Nada grandioso, solo un lugar tranquilo con alfombra limpia y sin expectativas. La abogada, una mujer llamada Elisa Vega, me recibió con calma profesionalidad. Tenía ojos amables pero no ofreció conversación trivial. Aprecié eso. Revisamos cada página lentamente. Ya había hecho la mayor parte del trabajo emocional en Oregón, pero ahora era el momento de hacerlo real a través de las fronteras estatales. Elisa me preguntó si quería eliminarlos por completo o mantener algún lenguaje condicional en el fideicomiso. Negué con la cabeza. Sin ambigüedad, dije. No esta vez. Reescribimos la cláusula sucesora primero. Luego la lista de beneficiarios. El nombre de Andrés fue eliminado. También el de Sofía. Cuando preguntó si tenía a alguien más en mente, supe exactamente quién. Lorena Torres, dije. Mi ahijada. Elisa asintió, escribiendo en silencio. Sonreí. Recordando la última vez que había sabido de Lorena. Fue el día de Acción de Gracias hace 2 años. Sin intercambio de regalos, sin obligaciones, solo una llamada telefónica. Ella había dicho, estoy agradecida por ti. Solo quería que lo supieras. Casi lloro ese día y no se lo dije a nadie. Se sintió demasiado pequeño para compartir, pero ahora se sentía lo suficientemente grande como para honrar. Agregamos una sección para una pequeña beca educativa a nombre de mi esposo Ricardo. Nada extravagante pero suficiente para ayudar a alguien considerado a construir algo duradero. A él le habría gustado eso. Él creía en el impacto silencioso. Inicialicé cada revisión, cada ajuste y firmé la página final sin pausa. Elisa lo notarió con un sello suave y deslizó los documentos en una carpeta limpia. Ya está, dijo. Y lo estaba. No me sentí enojada.
No me sentí triunfante. Me sentí limpia, como si hubiera enjuagado algo que había estado pudriéndose silenciosamente durante años. De regreso al alquiler, me detuve en una panadería y me compré una rebanada caliente de pan de plátano y un capuchino. Comí en el mostrador junto a la ventana, observando a la gente. Nadie sabía quién era yo. Nadie preguntó qué estaba haciendo. Era la primera vez en mucho tiempo que comía sin apurarme. Pagué en efectivo y dejé una buena propina. Esa noche empaqué los documentos fiduciarios originales. La entrega llegó justo después del almuerzo. Una caja de cartón de tamaño mediano pegada 2 veces en la parte superior y etiquetada con la letra inconfundible de mi nuera Sofía. Sin dirección de remitente, solo mi nombre. La llevé a la mesa y me senté frente a ella. No la abrí de inmediato. Preparé café primero como para darle al momento algún tipo de ceremonia. Cuando finalmente retiré la cinta, no siseó. No se rompió. Simplemente cedió como si hubiera estado esperando. Dentro un plato de pastel, el que tenía el borde astillado, el que siempre usaba para el de manzana. Una foto enmarcada de Andrés y yo en su graduación universitaria. Una colcha de bebé que había cosido hace 12 años, hecha con retazos de camisas viejas y forrada con ribete de satén. Sin nota, sin mensaje, simplemente devuelto, escrito en la etiqueta de envío. Me senté durante mucho tiempo y solo miré los artículos. Sin llorar, sin temblar, solo viéndolos por lo que eran ahora, artefactos. Cosas que alguna vez habían contenido calidez y significado y presencia ahora empacadas como estorbo. Pero no lo tomé como un ataque. Sofía no envió esto para herirme. Lo envió porque no significaban nada para ella en primer lugar, y tal vez nunca lo habían significado. Cogí la colcha, pasé mi mano sobre las costuras. Hace 12 años me quedé despierta hasta tarde cosiendo ese ribete a mano. Había imaginado a su hijo acurrucado en ella en las noches frías, rodeado de algo suave, algo hecho. La doblé suavemente, la puse en una bolsa y la llevé a un centro de donación cercano. La mujer en el escritorio sonrió y dijo, ¿está segura de que quiere desprenderse de esto? No me estoy desprendiendo de esto, dije. Se lo estoy dando a alguien que realmente podría verlo. De vuelta en casa, tomé el plato de pastel y lo deslicé en la parte trasera de un gabinete. Me quedé con la foto, no por el bien de Andrés, sino porque quería recordar quién era yo cuando se tomó esa foto, antes de que les permitiera decidir cuánto valía mi amor. El porche todavía estaba fresco cuando salí con mi taza. El vapor se rizaba del café como aliento que subía lenta y silenciosamente al aire de la mañana. Sin notificaciones, sin llamadas perdidas, sin disculpas a medias, solo el zumbido constante de la vida que avanza sin el peso de la actuación. Me senté con ambas manos alrededor de la taza y escuché a los pájaros, a la brisa, a los pequeños sonidos que a menudo se ahogan por esforzarse demasiado por personas que nunca se esfuerzan. Luego abrí mi diario. El mismo que había traído de Oregón. Sus páginas estaban gastadas, ahora llenas de pequeños ajustes de cuentas y verdades privadas. Pasé a la última página y escribí, no los abandoné. Dejé de pagar para quedarme. Lo subrayé una vez, luego cerré la cubierta suavemente. Más tarde esa tarde abrí mi portátil y escribí un mensaje final a mi abogada. Por favor, agregue una cláusula formal. Solo las relaciones activas y respetuosas pueden considerarse para su inclusión en el patrimonio. Sin nombres, sin espacio para la culpa más tarde, solo un límite claro. Pulsé enviar. Luego me recosté, cerré el portátil y busqué mi libro, el que había querido terminar durante años. Mientras leía, no me sentí valiente. No me sentí desafiante. Simplemente me sentí firme, completa, como alguien que finalmente dejó de rogar por ser vista y comenzó a vivir en su propia luz. Me serví una segunda taza de café. Esta vez, me quedé afuera hasta que se enfrió en mis manos. No me apresuré a recalentarla. No respondí al eco de su silencio con el mío. Algunas ausencias no necesitan llenarse. Había pasado tantos años ganándome mi lugar en una mesa que nunca tuvieron la intención de compartir. Y ahora, aquí en este pequeño porche con una vista tranquila, finalmente entendí algo que había estado demasiado cansada para admitir antes. La paz no estaba en ser aceptada. Estaba en ya no preguntar.